Lo primero que deberíamos tener en cuenta, y ya iniciando de inmediato, porque pues vamos como el dermatólogo al grano, es que la electrocardiografía es un estudio de paciencia. Está bien que tendemos a pensar de que mientras más rápido lo interpretemos va a ser muchísimo mejor, y pues la verdad es que sí, pero iniciando el proceso de leer electrocardiografía, de leer electrocardiogramas, lo más importante es conocer cada uno de los componentes, cómo actúa la actividad eléctrica del corazón, y eso es lo que vamos a ver en este día, lo que es la fisiología del electrocardiograma. Quiero confirmar que se ven las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Listo. Muchísimas gracias. Entonces, un texto que les recomiendo bastante en estos casos de temas que tengan que ver con la salud cardiovascular o el sistema cardiovascular es el Tratado de Cardiología de Braunwald, que es uno de los textos que utilicé para leer y documentarme un poco más, además del curso y de las diferentes, de los diferentes sí, de las diferentes estrategias que he estudiado. Es un libro que es bastante ilustrado. E iniciamos, como todo, con lo que viene siendo lo que es la definición. Sabemos que el electrocardiograma no es una técnica invasiva, sino que es una técnica de monitoreo. Esta se encarga básicamente de registrar la actividad eléctrica del corazón y por ende, pues, cuando monitorizamos la actividad eléctrica del corazón, estamos también inmediatamente relacionándolo con la actividad contráctil que tiene el músculo cardíaco, puesto que como es un músculo cardíaco, la unidad motora y todo lo que tiene que ver con la parte motora de nuestro corazón está controlado pues por los nervios que claramente, eh, perdón, que claramente transmiten actividad eléctrica. Entonces, ayudados de un aparato llamado electrocardiógrafo, lo que vamos a hacer es detectar esas variaciones que producen las fibras nerviosas a través de las fibras musculares, y así podemos determinar el buen funcionamiento de lo que es el corazón. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que vendría siendo la morfofisiología del corazón, un vistazo breve, porque tampoco vamos a dar una clase aquí de cardiología, sino que es para dar un entremés de lo que viene siendo lo que vamos a ver en un electrocardiograma. No solamente son rayitas, no solamente son espacios, cuadritos, ¿no? Y eso tiene una razón de ser muy específica, y eso lo vamos a ver a continuación. Iniciamos recordando lo básico. El corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Para esto necesita una actividad eléctrica para poder contraerse, para poder funcionar como bomba. Esta actividad eléctrica inicia básicamente en lo que vendría siendo nuestro marcapasos natural, que está en la aurícula o en el atrio derecho, en la cara anterosuperior. Este es el nodo sinusal, el nodo sinoatrial, que muchos textos lo mencionan como nódulo sinoatrial. Este va a inervar lo que vendría siendo las aurículas primeramente, y posterior a eso, después de todo el proceso del ciclo cardíaco a nivel eléctrico, a nivel también de volúmenes, va a dar lo que vendría siendo la inervación también ventricular, y así generar lo que vendrá siendo la actividad cardíaca en sí. Teniendo esto en cuenta, quisiera que habláramos un poco de lo que es el electrocardiograma. Para hablar de algo tenemos que conocer desde la profundidad qué significa cada componente del electrocardiograma. Esto quiere decir que desde el papel hasta las ondas debemos saber qué quieren decir. Esto, normalmente nosotros vemos ese papel rojito que tiene un poco de cuadritos, y a veces cuando no tenemos el conocimiento, me pasó muchas veces, yo como que ese papel, ¿qué significará? Y bueno, aquí vamos a ver que el electrocardiograma, así como nuestro cuerpo, también tiene una anatomía. Estos cuadritos, bueno, el electrocardiograma para iniciar se toma en una hoja milimetrada.
El electrocardiógrafo lo que nos va a dar es una lectura de la actividad eléctrica del corazón medida tanto en voltaje como en tiempo. Y eso es lo que quieren decir estos cuadritos que vemos nosotros en, la, en el electrocardiograma. Tenemos un eje X y tenemos un eje Y. En el eje X o el eje horizontal, lo común, lo normal, lo establecido es que encontremos que el electrocardiograma nos muestre el tiempo, es decir, la medida del tiempo que dura el impulso nervioso de viajar a través de toda la anatomía cardíaca en un minuto. ¿Por qué? Porque en los electrocardiogramas estándares de 12 derivadas nos van a tomar la actividad eléctrica de un segundo. Ahora les explico o me doy a entender de una forma diferente. Inicialmente vamos a empezar por lo que son los cuadros pequeños. Los cuadros pequeños vendrán siendo una representación del tiempo o el voltaje según el eje que estamos observando nosotros. Si podemos observar aquí en el eje X, 1 milímetro vendría siendo equivalente a 0.04 segundos en una calibración estándar, que es la calibración que tiene normalmente un electrocardiograma. Es decir, cada 5 cuadritos nos va a dar 0.20 segundos. Y como en el electrocardiograma nosotros encontramos lo que vendrán siendo 5 cuadros grandes, normalmente, si no es un electrocardiograma de más de un segundo, vamos a encontrar 5 cuadritos grandes compuestos por cada uno de ellos 5 cuadros pequeños. Esto quiere decir que nuestro electrocardiograma, cada cuadro pequeño mide 0.4. Cada cuadro grande a nivel horizontal mide 0.20 segundos. Y el electrocardiograma en total vendrán siendo 5 cuadros grandes que vendrán siendo un segundo. Ahora pasamos a lo vertical. En lo vertical es un poco diferente, ya no equivale a 0.04 segundos y no estamos midiendo tiempo, sino estamos midiendo voltaje. Recordemos que al principio hablamos que el electrocardiograma es una medida de la actividad eléctrica del corazón, es decir, lo que pasa dentro de nuestro corazón a nivel eléctrico, eso es lo que va a captar a través de los electrodos, a través de las derivadas y en sí a través de todo el proceso, el electrocardiograma. Entonces, las equivalencias aquí son cada milímetro del papel milimetrado a nivel vertical, vamos a encontrar lo que vendría siendo una equivalencia de 0.1 milivoltios o 1 milímetro. Normalmente, para no enredarnos, vamos a hacerlo con milímetros, pero que quede bastante claro que el voltaje por cada cuadro pequeño en el eje Y, en el eje vertical, vendría siendo 0.1 milivoltios, lo que daría como equivalencia en un cuadro grande a 0.5 milivoltios. Esto es muy importante porque debemos tener en cuenta estas medidas para saber si las ondas que produce la actividad eléctrica del corazón están de una forma normal o si hay algún tipo de alteración, algún tipo de patología que nos puedan indicar que nuestro paciente está sufriendo de una arritmia, algún tipo de bloqueo, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos en claro lo que es la anatomía del electrocardiograma, podemos determinar lo que está fuera de lo normal. Y ahora seguidamente vamos a ver qué está en la normalidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo excelente? Anoten sus preguntas si quieren y las respondemos al final. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo el origen de las ondas. Como les había comentado anteriormente,
la actividad eléctrica del corazón es monitorizada por el electrocardiograma y eso quiero que quede bastante claro y ustedes dirán qué cansón que repita esto tanto tiempo o tantas veces, pero es necesario que ustedes o que nosotros, porque yo también, sepamos que el electrocardiograma es una técnica no invasiva, es decir, nosotros no administramos ni suministramos nada al paciente para obtener la lectura, simplemente es como tomar la presión arterial o escuchar los latidos del corazón. Es una técnica no invasiva que se usa como un método diagnóstico. Eso que quede bastante claro. Ahora vamos a ver los componentes del electrocardiograma. Inicialmente, como ya habíamos mencionado anteriormente, existe una despolarización sinoatrial o atrial o auricular, como prefieran llamarlo. Esto se ve relacionado o se ve directamente esquematizado en el electrocardiograma en la onda P. La onda P simboliza básicamente el origen del impulso y su viaje, para ponerlo en términos coloquiales, y su viaje a través de las astas internodales que van desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que esta es una onda compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de esta onda va a significar la despolarización de una aurícula y la otra mitad va a significar la despolarización de la otra. En este caso, lo ascendente, lo que va a ascender, es decir, la parte que asciende, va a simbolizar o va a esquematizar lo que vendría siendo la despolarización de la aurícula derecha y consecuentemente la parte que va en descenso hacia la línea isoeléctrica, que es esta, va a simbolizar lo que vendría siendo o va a esquematizar lo que vendría siendo la despolarización del atrio izquierdo o de la aurícula izquierda. Posterior a eso, ya tenemos el origen de la onda P, que vendrá siendo la despolarización de, de las aurículas. Ambas aurículas ya están esquematizadas. El segmento PR vendrá siendo una línea isoeléctrica que va a... Bueno, vamos a dar primero un concepto breve de lo que vendrá siendo. Las ondas son una perturbación de la línea isoeléctrica. Una línea isoeléctrica es una línea plana. El segmento es una continuación de la línea isoeléctrica sin perturbación. Los complejos están compuestos por varias ondas, como vemos el complejo QRS, que está compuesto por la onda Q, la onda R y la onda S. Aquí encontramos otro segmento, que es el segmento ST, y nuevamente una onda. Ahí ese datico extra que es muy importante que lo sepamos. Volvemos al segmento PR. El segmento PR es muy importante para el electrocardiograma y mucho más importante para el corazón, porque es lo que me determina que nuestras aurículas y nuestros ventrículos no latan al mismo tiempo. Es decir, el nodo sinusal envía su impulso nervioso, llega al nodo auriculoventricular. En el nodo auriculoventricular hay una pequeña pausa de menor de 0.20 milímetros o 0.20 milisegundos, perdón, y va a permitir que la patada auricular no se sincronice con la contracción ventricular. Ahora, posterior a ese silencio que yo le digo, pero no es un silencio, sino a ese segmento PR, encontramos lo que vendría siendo la actividad eléctrica ventricular, iniciando directamente por la onda Q, que la onda Q vendría siendo la despolarización del septum, de este espacio interventricular. Posteriormente a eso y pues en consecuencia, porque esto es una secuencia, va a venir la despolarización del ventrículo izquierdo, que es el ventrículo más que más necesita actividad eléctrica, puesto que es el que define el volumen de eyección que va a ir hacia la sangre, hacia nuestro organismo para irrigar a nuestro organismo. Y posteriormente, y bueno, seguidamente vamos a encontrar lo que vendrá siendo la onda S, que significa básicamente la despolarización del ventrículo derecho. Q
La onda Q, un repasito, la onda Q lo que vendrá haciendo es la despolarización del septum. La onda R, la despolarización del ventrículo izquierdo. Y la onda S, la despolarización del ventrículo derecho. Posterior a eso, venimos con lo que viene siendo el segmento ST, que ya ahí entramos en la fase de relajación. Vendría siendo una onda de recuperación. Aquí como lo vemos aquí evidenciado. Es en ese momento nuestro corazón, nuestros ventrículos van a, van a relajarse para permitir que el ciclo empiece nuevamente. Recordemos que esto es totalmente dependiente del ciclo cardíaco. Y pues aquí vemos a Minchi que nos regala una pequeña frase. Cada uno de los elementos del corazón deben actuar en perfecta sincronía para permitir la vida. Si algo aquí sucede, pues no es que seamos muy compatibles con la vida si tenemos algún tipo de alteración en el electrocardiograma. Ahora seguimos. Aquí hay características muy específicas. Y esto es muy importante porque esto, cuando veamos patologías en el electrocardiograma, nos vamos a dar cuenta que es vital conocer cada uno de los componentes o cómo se caracterizan cada uno de los componentes del electrocardiograma. Iniciamos con la onda P, que es la onda que marca el ritmo inicialmente de nuestro corazón. En promedio, la frecuencia cardíaca que emite o que inicia o que incentiva el nodo sinusal es entre 60 y 100 latidos por minuto. En promedio, un paciente puede tener 80 latidos por minuto, pero en ese rango está totalmente perfecto. Más allá de él y mucho menos que él, el paciente está cursando con algún tipo de alteración, puede ser transitoria, puede ser crónica, que vamos a ver cuando veamos patología. Ahora, la duración, podemos observar aquí, aprovechando que tenemos este electrocardiograma bien bonito acá, la duración de la onda P vendría siendo menor a 0.12. Recuerdan que mencionamos que cada cuadrito medía exactamente 0.04 segundos. Entonces vendrían siendo que la onda P no debe ser mayor a 3 cuadritos o 2.5 milímetros. Sí, 2.5, 3 cuadritos. Esto, pues, nos indicaría una actividad sinusal, una actividad que no está relacionada con ninguna patología. Ahora, la amplitud vendría siendo la actividad eléctrica que medimos en el eje de las Y, que vendría siendo los milivoltios. O, como dijimos que lo íbamos a manejar en milímetros, la amplitud máxima que debe tener la onda P vendría siendo 2.5 milímetros, como mucho, como exagerado, 2.53, como exagerado. Ya más allá de 3 es una patología. Hay que tener mucho en cuenta que aquí vemos unos numeritos que ya en la presentación se les va a hablar acerca de las derivadas, pero recordemos, o bueno, vamos a tener en cuenta que la onda P va a estar positiva en D1, D2, D3, ABF, B3, aquí está, chiquita, pero ahí está. En B6, aquí está chiquita, ¿sí yo casi no la veo, pero ahí está. Ah, pero podemos observarla bien aquí, ¿sí la ven? Muy bonita, de hecho. Y en negativa, y siempre va a estar negativa en ADR, y ocasionalmente puede encontrarse aplanada o negativa en D3, pero va a ser completamente normal. Algo muy importante que les comenté ahorita es que el segmento PR mide entre 0.10 y 0.20 milisegundos. Más allá de eso, estaríamos hablando de un bloqueo aurículo-ventricular. Ahora, el segmento QRS y la onda T. A pesar de que es mucho más grande el complejo QRS que la onda P, vemos que su duración es menor.
Es decir, es un impulso muy rápido, el cual va a pasar por nuestro corazón y va a permitir que se despolaricen los ventrículos. Esto es muy importante que tengan en cuenta, que tengamos en cuenta que debe ser menor a 2.5 milímetros. Si supera los 2.5 milímetros, si supera los 3 milímetros, para no ponerlos a que midan medio cuadrito, porque eso en realidad no se ve, sino si mide mayor, si tiene una longitud mayor, una longitud de onda en horizontal mayor a 3 milímetros, ya nuestro paciente estará cursando con algún tipo de bloqueo de rama, es decir, una situación patológica. Y la amplitud normalmente en las derivaciones del plano frontal, que vamos a ver un poco más adelante, que vendrán siendo las unipolares, debe ser menor o como máximo de 20 milímetros, es decir, 20 cuadritos. Es decir, 2 milivoltios. Y en derivaciones del plano horizontal o de las precordiales puede ser hasta máximo 30 milímetros, que vendrán siendo estas precordiales. Y la onda T siempre debe ser concordante con el QRS. Si el QRS en ABR, como lo van a ver, como lo observan aquí, es negativo, la onda T, perdón, va a ser negativa también. Si por el contrario nos vamos a D2 y vemos que el QRS está positivo, la onda P debe estar positiva en un paciente que es basal, que es un paciente que no tiene ninguna alteración. A pesar de esto, la onda T es positiva en la mayoría de derivadas, exceptuando ABR, pero en la mayoría de derivadas ella es positiva. Un dato curioso que aquí nos trae Minchi es que el segmento ST mide 0.8 milisegundos, es decir, 2 milímetros, 2 cuadritos. Sigamos. Ahora las derivadas. Ay, no cargó la... Bueno. Sí cargaron. Quiero que de aquí, de esta diapositiva, nos demos cuenta que existen 3 tipos de derivadas. Las unipolares o axiales, que ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Las dipolares y las precordiales. Las unipolares me muestran el plano frontal que hablamos ahorita en el corazón. El plano del corazón, el plano frontal del corazón. Las dipolares me muestran el plano coronal, es decir, parten el corazón básicamente por la mitad. Y las precordiales nos van a permitir observar a el corazón de nuestro paciente sin necesidad de abrirlo, de manera anterior a posterior. Antero-posterior. Es decir, de forma horizontal. Estas son las derivadas. Y algo muy importante es que también debemos determinar que el eje, bueno, antes de eso, vamos a hablar un poco de las derivadas. Las derivadas de nuestro corazón, iniciando por las unipolares, las que mencioné aquí, perdón, estaba señalando con el dedo, van a ir en nuestras extremidades. ABR, que significa voltaje aumentado derecho, va a ir en nuestra muñeca o en la muñeca derecha de nuestro paciente. ABL va a ir en la muñeca contralateral y ABF va a ir en la pierna izquierda de nuestro paciente. Habría otra derivada, pero esa vendría siendo básicamente un polo a tierra y ese polo a tierra no va a significar absolutamente nada, no va a graficarse a nivel del electrocardiograma. Entonces no es necesario, de hecho. Entonces ABF vendría siendo voltaje aumentado en las piernas, para que ya sepamos dónde van. ABR, brazo derecho, muñeca derecha. ABL, muñeca izquierda. Y ABF, pierna izquierda. Ahora, recordamos que al principio, les voy a mostrar nuevamente, el corazón tenía esta línea. Esta línea es un spoiler. Nuestro impulso cardíaco
viaja en esta dirección. Es decir, normalmente nuestro corazón debe dar ese impulso que nace en el nodo sinusal y viajar hacia abajo y hacia la izquierda. Es decir, el eje normal del corazón va a estar siempre abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda. ¿Qué captan las derivadas que mencionamos anteriormente? Ellas captan, iniciando por las unipolares, la actividad eléctrica que genera el corazón a través de todo nuestro cuerpo, que no solamente se queda en el corazón, y va a determinar básicamente la dirección en la que viaja ese impulso. Ahora, las dipolares básicamente vendrían siendo lo que es el impulso viajando a través de las diferentes derivadas, iniciando, vamos a iniciar con D1. D1 tiene digamos, de una forma más sencilla, un impulso que viaja de derecha a izquierda, es decir, va a ir directamente a lo que vendrá siendo el corazón, de derecha a izquierda. Y su origen siempre va a ser negativo y pasará a ser de origen positivo normalmente. Perdón, en terminal positiva normalmente. Voy a decirlo de una forma diferente. D1 es una derivada que nos indica el paso del impulso a través de nuestro corazón desde el lado derecho, desde ABR hasta ABL. Aquí los podemos observar. Esto lo conocemos en medicina, lo conocen. El señor Einthoven dijo, yo lo descubrí y ese es mi triángulo. Entonces, esa fue idea de él, no es culpa de más nadie, es culpa de él. Entonces, si uno piensa que esto es complicado, échenle la culpa a ese señor. Pero como les digo, vamos haciendo todo con calma, con paciencia y esto se va a llevar súper bien. Ahora, D2 vendría siendo siempre va a generar el mismo impulso, pero hacia abajo y hacia la izquierda. De ABR, de ABR hacia abajo, hacia ABF. Como lo podemos observar aquí, D2. Y D3 vendría siendo lo que es el impulso residual que genera el corazón y va hacia ABF. Esto es un poquito complejo, yo les paso la guía porque es bastante complejo, pero ¿por qué digo aquí que podemos tener un hack de el eje cardíaco? Les dejé este machetico. El rango normal del eje cardíaco vendría siendo entre menos 30 hasta más 90, es decir, hacia abajo y a la izquierda. Hay dos derivadas que vamos a utilizar para poder definir cómo está el eje cardíaco del corazón. Vendría siendo D1 y ABF. D1 porque va el impulso de derecha a izquierda y ABF porque va el impulso del corazón hacia abajo. ¿Sí? Entonces vamos a determinar cómo está el R en estas dos derivadas. ¿Cómo va a estar la R en estas derivadas? Si la R está hacia arriba, está positiva en D1 y ABF, es un eje completamente normal. ¿Por qué? Porque está positivo. Si está desviado hacia la izquierda, vemos que D1 está positivo, está hacia acá, pero ABF está negativo. ¿Sí? ABF está acá. Entonces, ahí ya tenemos cómo hacer ese pequeño machete a la hora de leer un electrocardiograma y determinar el eje cardíaco. Esto es un poco más largo, más complejo, pero en términos generales, algo bastante... ¿Me pregunta? Pues no es pregunta, sino de pronto como
De pronto, como para guiarse un poquito, a mí me sirve relacionarlo con el ángulo de 90 grados. O también está la mnemotecnia con Doña Flor. Entonces, ABF es, digamos, la flor, después seguirá ABL y luego sería ABR. Entonces, FLR y seguiría con 1, 2, 3. Y si se dan cuenta ahí en la gráfica que está como en la izquierda, ABL se relaciona con D2 y está a 90 grados. ABR se relaciona con D3 y están a 90 grados. Y D1 se relaciona con AF y los dos están a 90 grados. Entonces, cuando quieran sacar el eje cardíaco, siempre miren, digamos que esas tres, en el electrocardiograma deberían mirar esos tres como correlacionados, ¿sí? Cómo están con respecto a esos dos, la derivación uno con ABF, la derivación 2 con ABL y la derivación 3 con ABR. Pues como por si, no sé si les sirve. Bueno, Santi, muchísimas gracias. Ni yo lo había visto así, pero muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muy interesante tu aporte. Bueno, ya con esa explicación de Santi vamos a continuar, ¿cierto? Ahora, Sí, vamos qué a... pena, es que están ahí diciendo que repita. Entonces, Dale, dale. vamos a coger el nombre de Doña Flor, ¿sí? FLR. Entonces, ABF, ABL y ABR. Entonces, Flor es de uno. Bueno, con la F, F1, L2, R3. Y si se miran como el dibujito que está a la izquierda, los ángulos a 90 grados. Entonces, miren, por ejemplo, ABR. ¿Cuál es el ángulo? ¿Con qué hace corta 90? Con D3, ¿cierto? Entonces, ustedes en el electro ya con los cuadritos y todo van a mirar ABR y van a mirar D3. Y si, por ejemplo, ahí tienen, debería ser uno o positivo o negativo, dependiendo como, ves que, digamos, ahí en el dibujo tienen los signos positivos y hay signos negativos. Digamos, si ese D3 en D3 lo tienes que mirar con ABR, ¿cierto? Entonces, si D3 está positivo y ABR está negativo, ahí ya te está dando como la ubicación del corazón, que estaría como hacia la parte positiva de D3 y hacia la parte negativa de ABR. Es decir, estaría desviado hacia la derecha. Pero digamos, por ejemplo, hacia abajo y hacia la derecha. Si estuviera, por ejemplo, ese ABR positivo, estaría hacia abajo, un poquito, no tan a la izquierda como normalmente, sino más a la derecha. No sé si me haga entender. Pues así es Se como Un poco queda más sí. o mucha menos, explicación. más o menos. Como traten de mirar los ángulos negativos y los positivos. Entonces, si está negativo, por ejemplo, ABL, cojamos ABL. ABL ahí está en -30 negativo y lo cogemos con el ángulo de 90, que sería la desviación de 2, que está en 60 grados positivo. Normalmente, si tú coges esas dos derivaciones en el electrocardiograma, debería estar entonces el D2 positivo, que miren que ahí está desviado hacia la izquierda, con el ABL pues negativo, sí, negativo, que estaría como hacia ese lado izquierdo. Si estuviera positivo, significaría que estaríamos hacia el lado como del 150 positivo y estaría el corazón como desviado hacia ese lado, tal cual. Pero entonces la mnemotecnia es Doña Flor FLR con 1, 2 y 3 y que están ahí relacionados a 90 cada uno, como para que se guíe. Y listo Buenísimo, ya. buenísimo. Qué pena la Santi, intervención. tranqui, estuvo excelente. Santi, ¿sabes una cosa? Pónselos en el chat eh, para que le tomen captura. A mí me encantó la intervención, me fascinó. Y hasta yo lo entendí. Lo entendí mucho mejor. Muchísimas gracias. Ahora vamos con lo que vendrá siendo el ritmo. Para determinar cómo, bueno, para literalmente saber que nuestro electrocardiograma está normal, debemos saber que los latidos cardíacos están de una manera rítmica. Para esto debemos identificar las ondas R que sabemos que son los picos mayores que van hacia arriba. Estas en todo, a lo largo de todo el electrocardiograma, si esté positivo, si esté negativo, van a determinar van a tener lo que vendrá siendo la misma distancia cuando el ritmo es regular. En el caso de que nuestro paciente no tenga un ritmo
regular, estos espacios, estas distancias no van a ser las mismas. Así usted lo vea todo igualito, debe contar los cuadritos, debe ver la distancia y si estas coinciden, determinamos que nuestro paciente tiene un ritmo sinusal rítmico, un latido cardíaco rítmico, una frecuencia rítmica. Y esto no es más complicado que esto. Realmente solamente hay que ver que esté a la misma distancia cada una de las ondas R. Identificamos una onda R, contamos los cuadritos, tanto los grandes, ya sean los grandes o sean los pequeños, y determinamos que cada una de las R estén a la misma distancia. Si están en una misma distancia, pues nuestro paciente está rítmico y no presenta ninguna arritmia en ese momento. Esto no es más complicado. Ahora, vamos a ver lo que vendrá siendo la frecuencia. ¿Cómo sacamos la frecuencia? Inicialmente debemos saber que nuestro paciente debe tener un ritmo, si es regular o si es irregular. Si es regular, podemos utilizar la ley de los 300 o de los 1500. ¿Cómo así? Resulta y pasa que los cuadritos que nosotros habíamos mencionado anteriormente presentan un distanciamiento homogéneo en el caso de que tengamos un ritmo regular. Y pues, si nuestro paciente o si encontramos que el ritmo es homogéneo, tomamos lo que vendrían siendo los cuadrados grandes, los que están compuestos por los cuadrados pequeños, y los contamos entre R's. Si los contamos entre R's, podemos darnos cuenta que o podemos hacer directamente la la operación que vendrá siendo 300, un número estándar, un cociente, un número que no cambia, entre el número de cuadros grandes entre 2 RR, y eso nos va a dar en un ritmo regular la frecuencia cardíaca. A pesar de esto, es mucho más preciso el de los 1500. ¿Por qué es mucho más preciso? Porque el de los 1500 es la misma técnica, lo único que vamos a tener en cuenta son los cuadros pequeños, los que miden 0.04 milisegundos, y vamos a tomar el 1500 y lo vamos a dividir entre esto. Y así de sencillo sacamos el ritmo la frecuencia cardíaca, perdón, en un paciente con un ritmo regular. Otro caso diferente es en los pacientes irregulares. Si nosotros notamos que las distancias entre R no coinciden con lo que vendría siendo la distancia entre R's, porque un R me dio 3 cuadritos y en el otro me dio 5 y en el otro me dio 2, no es regular, no hay un distanciamiento homogéneo entre los diferentes impulsos cardíacos que se generaron o que se detectaron con el electrocardiograma. Vamos a hacer lo que vendría siendo un electrocardiograma que cumpla los siguientes criterios. El electrocardiograma debe tomarse por 10 segundos, y en estos 10 segundos lo que vamos a hacer es contar un segundo paso, toda una secuencia, después claramente de tomar el electrocardiograma, no antes, porque antes no se puede porque no lo tenemos. Después de tomar el electrocardiograma de 10 segundos, vamos a contar los complejos QRS que hay a lo largo de todos los 10 segundos que se tomó el electrocardiograma, y lo único que el siguiente paso vendría siendo multiplicarlos por 6 y así va a dar el ritmo que tiene nuestro paciente, ya sea taquicardia. ¿Alguien va a decir algo? Ok. Sí, no hay problema. Bueno, listo. Claramente, si nuestro paciente tiene algún ritmo irregular, nuestro paciente está cursando con una situación patológica a nivel cardíaca, o pues esto se sale de la normalidad. Y en síntesis, pues
esto vendría siendo lo que es la fisiología del electrocardiograma. Teniendo estos pasos, si quieren yo les paso las diapositivas, no hay ningún tipo de inconveniente. Ya podemos determinar al menos que el electrocardiograma está normal o está anormal o no tenemos, bueno, y pues con la siguiente presentación vamos a darnos cuenta cuándo o qué tipo de patología tiene el paciente. Ahora yo quiero invitar a alguna persona que esté dentro del público que le gustaría participar con Minchi. Vamos a ver, de hecho aquí está la página donde saqué el electrocardiograma, pueden jugar ahí muchas cosas, es muy interesante y aprenden bastante, pero quisiera que alguien se animara a responderle estas dos preguntas a Vinci. ¿Qué ritmo se observa y cuál es la frecuencia cardíaca que tiene este electrocardiograma? ¿Alguien se anima? ¿Quién levanta la mano? El libro PDF. ¿Alguien quiere hacer la dinámica? Está Ania María Patiño Peña. Adelante, doctora. Pues para mí, pues no sé, para mí es un ritmo regular y la frecuencia es 150. ¿Por qué dice eso, doctora? Mm, pues, pues yo estoy viendo pues las RR de la parte de 2, de 3 y yo las veo que son como iguales, o sea, tienen la misma distancia. Y pues para mí lo de la frecuencia, pues sí, fue regular, hice lo de los 300, 150 y pues me guié con de 2. No sé, pues yo lo vi así, ay, no sé. Muy Pues no bien, sé, doctora. pues uno como ve muy poco así con el PowerPoint, no sé, no sé. Bueno, bueno, vamos a hacer un debate. Viene la doctora Juliana Mejía. Bueno, pues como yo lo saco para verificar el ritmo, pues más o menos se viene a la misma distancia. Yo lo saco desde la derivación de 2. Ajá. Pues así fue como me enseñaron a mí. Y más o menos sí se ve el ritmo entre... Aunque me ponía a dudar muchísimo porque, por ejemplo, aquí en las últimas derivaciones de E2 tiene más espacio. Entonces, eso me ponía a dudar si es un ritmo regular o irregular. Pero la frecuencia está entre 100 y 150. Interesante, interesante. Bueno, sigamos con el debate. Muchas gracias, doctora. Doctor Joel. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia, participación, invitación. Yo creo que es un ritmo irregular y la frecuencia más o menos de 150. Excelente, doctor. Doctora Luna. Luna Leal. Buenas tardes, pues yo también creo que es un ritmo irregular y como pues lo saco yo, la frecuencia me da 160. Excelente. Muchas gracias, doctora. Doctora Catherine, adelante. Pues vemos que en D2, más o menos pues en como la R6, 7, no cae en el mismo, pues en la misma distancia. Entonces pues no es un ritmo sinusal. Y pues como no es sinusal, o sea, la RR no es constante, habría que sacarlo como tú dijiste, contando pues en 30 cuadritos y multiplicándolo por 10 para sacar la frecuencia cardíaca. ¿Y cuánto dio eso, doctora? Ah, no lo he hecho, pero un momento. Bueno, acá también está en un debate en el chat. Taquicardia sinusal, no es regular, luego irregular, regularmente irregular. Ese está interesante. Doctor Andrés,
Cuéntenos por qué irregularmente irregular. Hola, buenas tardes. Pues yo digo que es regularmente irregular porque la irregularidad como que se repite a lo largo de la derivación de 2 en el dedos largo. Por eso digo que es eso. Y pues la frecuencia cardíaca, 150. Listo, doctor, muy bien. Doctora Natalia, adelante. Para mí es un ritmo irregular y como yo saco la frecuencia cardíaca me dio 140. Excelente. La doctora Angeli, ¿así se pronuncia? Hola, sí, es que lo que pasa es que tengo una duda. ¿Cómo se sabe si el ritmo es sinusal o ventricular? Bueno, normalmente el ritmo sinusal está originado en el nódulo sinusal, es decir, siempre va a anteponerse a un QRS, una onda P. ¿Sí? ¿Me dio a entender? Sí, sí, Ah, gracias. vale, vale, doctor. ¿Y ventricular? Pues normalmente no se encuentra la onda P. Doctora Luisa, ¿tiene algún aporte? Cuénteme, Luisa Fernanda. Para mí el ritmo también es irregular y la frecuencia me dio 136 como la saqué. Dividí el 1500 por los cuadritos. Bueno, doc, ahí sí, recuerde que cuando nosotros tenemos una frecuencia, un ritmo que es irregular, no se puede utilizar la de los 1500, hay que utilizar la de los 10 segundos. Pero muy bien, excelente. Bueno, chicos, esto vendría siendo, vamos a dar ya la respuesta. Esto efectivamente es una taquicardia sinusal y es un ritmo de 150 latidos por minuto. Muy bien a todos. Me encantó compartir con ustedes. Esto es un tema demasiado interesante, es un tema muy bonito. Y pues espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito de lo